Estábamos repasando con Lourdes todo el engranaje de corrupción. ¿Usted garantiza que bajo este gobierno ya no existe más la corrupción en cuanto a la obra pública? Yo garantizo que bajo este gobierno no existe la impunidad. Obviamente un gobierno lo integran miles de personas y obviamente uno no conoce a todas las personas que lo integran. Sí que en la cúpula, en el gabinete, se comparten valores, principios, ejercicios de la función pública. Ahora lo que sí podemos garantizar es que cualquier hecho de corrupción, por mínimo que sea, ni el presidente Macri ni la gobernadora María Eugenia Vidal lo convalidan, lo apañan y bueno, pruebas a la vista. Cuando ha habido por ejemplo en la policía bonaerense, algún hecho de corrupción, enseguida fueron separados del cargo, enseguida fueron puestos en disponibilidad a fin de investigar si los hechos eran verdaderos o no, ¿no? Ahora, ministro, ¿cree que Mauricio Macri se entera de que un secretario de Obra Pública, bueno, este gobierno no tiene secretario de Obra Pública, es un cargo, es una subsecretaría, pero que el responsable de la obra pública comete un ilícito de tal magnitud que lo puede complicar a su gestión, a su gobierno? ¿Cree que toma la decisión de apartarlo? Sí, y creo que lo denuncia. Lo denuncia. Hubo un caso, ¿te acordás? Que justo hoy es candidato a presidente Gómez Centurión, que hubo alguna denuncia o algún... Me acuerdo, sí, en la aduana. Promediando la gestión o el primer año. Y la primera decisión fue correrlo del cargo hasta que se aclaren los hechos. Después volvió al cargo cuando se aclararon. Así que, y era alguien en ese momento del riñón del gobierno. Así que no hay medidas, no hay grises para la eventual corrupción. ¿Vio lo que dijo Grey? Sí, no lo vi, pero lo leí, sí. ¿Qué le pareció? Un exabrupto, una falta de respeto. Me parece que con estos mensajes mafiosos no hay que exagerar, no hay que victimizarse. Todos estamos acá, en los que tenemos estos cargos públicos, porque queremos. Ahora, lo opuesto, que es naturalizarlo o subestimarlo, es convivir con la Argentina que no queremos más. Y si el intendente Grey dice que él también sufre amenazas, lo que corresponde y la verdadera batalla a esas mafias es denunciarlas, combatirlas en la justicia y ponerlas en evidencia, no soslayarlo o ignorarlo o manejarlo así como convalidarlo. No, lo que hizo la gobernadora es denunciar que tenía y enfrentar a esa mafia. No queremos más una provincia, un país con aprietes y amenazas. Así que estamos en las antípodas con el intendente Grey en ese tema, ¿no? En un spot de campaña, María Eugenia Vidal dice que habían dejado abandonada la provincia, la habían dejado totalmente abandonada. Usted, desde su rol técnico, ¿cuál fue la herencia? ¿Hubo pesada herencia en la provincia o no? La provincia estaba abandonada, estaba víctima de una desidia de muchos años de gobierno. La sensación, Ignacio, es que al gobernador de ese momento no le interesaba la provincia, sino que estaba ya hace rato interesado en su eventual candidatura presidencial, por lo menos el último tiempo. No sé cómo habrá sido su primer mandato. Producto de esa desidia. Está hablando de Scioli. Estoy hablando de Scioli, pero bueno, de la gestión que vos me preguntabas. Para ponerlo simple, los resultados eran un triángulo de las Bermudas, donde la provincia, en aspecto económico, tenía los impuestos más altos de la historia, la menor obra pública, la menor de todas las provincias, y aún así tenía déficit. En estos años hemos secuencialmente mejorado en esos tres vértices, hemos duplicado la obra pública, hemos bajado el déficit a la mitad para poder bajar impuestos, como lo hicimos el año pasado y este año, que es lo que todos queremos, que es que haya inversión, empleo, y para eso tenemos que bajar los impuestos, ¿no? Ahora, Axel Kicillof
basa su campaña mucho en las recorridas en el interior de la provincia de Buenos Aires, en los distritos del conurbano en el que la crisis económica más afectó. De ese punto de vista, ¿cree que Axel Kicillof tiene la autoridad para referirse a la situación económica, teniendo en cuenta que la economía que heredó Mauricio Macri estaba bastante trabada, ¿no es cierto? La gestión de Axel Kicillof a cargo del Ministerio de Economía de la Nación fue pésima en cuanto a resultados. En su periodo, que estuvo 2 años, la economía decreció, el desempleo aumentó, escondía desocupados, escondía pobres y escondía inflación. Así que es difícil tener un diagnóstico certero sobre aquella situación. En particular con la provincia de Buenos Aires. Bueno, pero ahora los quieren medir. Ahora quieren medir los pobres y de alguna manera admiten un error, ¿no? Porque antes no los medían, ahora dicen hay que medirlos. Bueno, en buena hora sí aprendieron de su propio error. Nosotros los medimos desde enero de 2016, que es lo que nunca debió haberse, ese periodo de oscuridad estadística de la Argentina, es una vergüenza. Y justamente para comparar muchas veces periodos de este gobierno con los anteriores, bueno, hay que recurrir a indicadores privados y siempre tienen la imperfección de nada mejor que el Estado para tener estadísticas universales y comprensivas. Pero respecto a la gestión de Axel Kicillof como ministro de Economía de la Nación, en ese periodo, en esos 2 años, fue el mínimo histórico de los recursos que recibió la provincia de Buenos Aires por parte de la Nación. O sea, había una evidente mala relación entre la entonces presidenta y el entonces gobernador. Kicillof discriminaba a la provincia. Bueno, lo pagaban los bonaerenses. La provincia en ese momento generaba el 37% de recursos y recibía el 18%. O sea, de cada 10 pesos que generaba, recibía 5. ¿Y ahora cuánto es? Ahora la gobernadora planteó en la Corte Suprema esa arbitrariedad, esa discriminación, y logramos el fondo del conurbano. Entonces ahora, en lugar de recibir 5, recibimos 6. ¿Sí? Que bueno, igual, está lejos, ¿no? Bueno, es para eso hay que cambiar la ley de coparticipación, claro, que necesitamos la voluntad de todos los diputados y los senadores, pero bueno, hemos hecho ese paso que creo que fue la reforma económica más importante de la provincia en estos 3 años, ¿no? ¿Va a medir digamos, usted dice, quieren medir los pobres? Ahora, ustedes empezaron a medir los pobres, pero el kirchnerismo dice que hay muchos más pobres de los que había en esa época. ¿Cuál es el dato que ustedes manejan? ¿Hay más pobres ahora que en el kirchnerismo? Mira, hay que medir por la tasa de pobreza, ¿no? Para corregir por los cambios de población. Como te decía antes, cualquier cotejo con el año 2015 es difícil porque se escondían pobres, desocupados, inflación. Entonces hay que recurrir a indicadores indirectos o parciales, como tiene la UCA, por ejemplo, o la Universidad de La Plata. La UCA da un crecimiento de la pobreza, números gruesos de 27 a 33% en esos años. La Universidad de La Plata da una baja en la provincia de Buenos Aires del 36 al 34%. Pero en cualquier caso, Ignacio, la pobreza promedio de la democracia del 83 para acá es 36%. O sea, 36. O sea, esta es una deuda que tenemos. La democracia nos devolvió, la institucionalidad política no nos devolvió ni la estabilidad, la inflación promedio 48 y la pobreza promedio 36. Y le hemos puesto recetas ortodoxas, liberales, de izquierda, de derecha, convertibilidad, distintos nombres. Nunca pudimos incluir a 1/3 de los argentinos a condiciones de vida dignas. Bueno, eso no es culpa a ningún gobierno en particular, pero evidentemente no es un problema nada más que cíclico de la tendencia. Cuando nos va bien, baja 3 puntos, cuando nos va mal, sube 3 puntos, pero siempre en torno a 30. Claro. Acá no es que lo va a resolver un gobierno en 4 años, ni mucho menos. Lo que tenemos que recuperar es el crecimiento sostenido durante muchos años seguidos. Pobreza cero fue un exabrupto. Pobreza cero es un norte. Pero si tiene 36 y plantea pobreza cero, está generando expectativas desmesuradas en la gente. ¿Eso es consciente? Pobreza cero sí,
Bueno, no sé si fue el mensaje, la síntesis del mensaje claro, más precisa o más oportuna. Lo que quiere decir es la prioridad, sí, es atender la pobreza. Si logramos crecer, lo que te decía antes, acá la clave es crecer sostenidamente, logramos crecer 4% durante 20 años seguidos, en 20 años somos el doble de ricos. O sea, no es que hay que crecer a tasas chinas claro, para bajar la pobreza. Y va a bajar como a ese ritmo de crecimiento, va a bajar como en los países que empezaron como nosotros, muchos países latinoamericanos hace 30 años, Chile, por ejemplo, Colombia, y parsimoniosamente, pero sin reversiones, claro, a razón de bajar de a 3% por año, de a 4% por año. Recordemos que entre 2015 y 2017 había bajado del 32 al 25, sí, 25,7, 26, sí, que había sido una baja extraordinaria, sí, que después se perdió. Pero digo, sí podemos tener tasas de pobreza en 4 años del orden del 15%, por decir, en los siguientes 4 años, ¿no? Lourdes. Sí, yo en realidad vos lo preguntaste recién, el tema de pobreza cero, que creo que es la clave que tenía este gobierno cuando inició, creo que, y la verdad que termina hoy no dando muestras de esa pobreza cero, justamente, bueno, algunas crisis, muchas veces las crisis internacionales que terminan influyendo también en nuestro país, pero de cara a un nuevo gobierno, en caso de ser reelectos, ¿cuál es la receta que van a tener para salir de esta crisis que hoy tenemos los argentinos? Sí, yo voy a hilvanar tu pregunta, Lourdes, con una anterior de Ignacio. Nosotros en 2018 tuvimos un accidente macroeconómico, ¿sí? Veníamos un creciendo. Accidente, lo califica así. Bueno, sí, por razones externas, la sequía, la tasa, por razones internas. Evidentemente el sistema cambiario, financiero y monetario no era robusto a esas cosas que suceden, como una sequía, y por herencia, era muy difícil crecer, corregir el dólar y las tarifas y bajar la inflación todo al mismo tiempo, ¿sí? Uno puede poner en la coctelera esos 3 factores y después cada uno dice cuánto hubo de cada factor. Evidentemente en 2018 tuvimos un accidente que nos sacó de la ruta, que habíamos empezado, que habíamos recuperado el crecimiento en 2017, el 3-4% anual, que había empezado a bajar la inflación y que había bajado mucho la pobreza. Ahora, bueno, por esas condiciones que yo dije, no fuimos a la banquina. Ahora, irse a la banquina no es volcar, o sea, no hubo cepo, no hubo corralito, no hubo ruptura de contratos, no hubo default, que eso es bien importante, Lourdes, porque cuando ocurre cualquiera de esos colapsos, de esos vuelcos, hay que empezar de nuevo. Y los efectos del vuelco duran 10 años. Hace poco terminamos de pagar los bonos del corralito de 2001. Bueno, ahora no pasó nada de eso. No digo que fue gratis, pero ir a la banquina, obviamente, nos estancamos, durante un año no crecimos, ya salimos de eso, ahora tenemos otro problema. La tasa ahora es alta por otra cuestión, por la incertidumbre electoral, pero no volcamos. Y el punto de partida, que es tu pregunta, de 2019... para crecer de manera sostenida, que es lo que le respondí antes a Ignacio, es mucho más saludable en términos de ya no hay más déficit fiscal, transformamos los déficits gemelos en equilibrios gemelos, el déficit fiscal primario, el déficit externo es casi equilibrio, muy financiable. El dólar no está atrasado, a pesar de lo que quiera sugerir Alberto Fernández, y las tarifas ya están corregidas, con lo cual el punto de partida... Y ya no van a poder hablar de herencia. No, claro que no. Porque ya después de 4 años... El punto de partida para los próximos 4 años es mucho más, ya no está ese triángulo imposible de al mismo tiempo hay que atender, hay que corregir el dólar, la tarifa, la inflación y el crecimiento. Entonces, me parece que esa es una plataforma de despegue mucho más razonable para empezar el camino, para retomar el camino de la pobreza cero. Otra de las declaraciones que hizo Fernando Grey acusó a María Eugenia Vidal de discriminar a los intendentes que no pertenecen a Cambiemos. Dijo, nosotros no estamos recibiendo obras y después yo veo en otros municipios y están llenas de obras. ¿Esto es así o es una fake news?
La verdad que a veces cuando... Yo entiendo la... ¿Cómo ha sido el tema de la coparticipación? Sí, Le consulto. yo entiendo la campaña que uno quiere traer agua para su molino o votos para su partido, me parece legítimo. Ahora, algunos confunden la campaña con la licencia para decir cualquier cosa, ¿no? Nosotros recibimos en 2015, había 109, o sea, el 80% de los municipios tenían déficit. Tuvimos que ayudar a 52 a pagar los aguinaldos. Ese fue el punto de partida. Desde enero de 2016 hasta acá, y le debían 4 meses de coparticipación. De enero de 2016 para acá no nos atrasamos con la coparticipación ni un día. No hay ningún intendente que puede decir cualquier cosa, ¿sí? Pero no pueda demostrar que la provincia no le envió cuando se sanciona el presupuesto, el intendente sabe cuánto va a recibir. Y el 2 de enero empieza a gotear la coparticipación y recibe lo que le corresponde. Las obras se han hecho a lo largo de toda la provincia, de lo ancho, no hubo allí ninguna discriminación para nadie. Bueno, después obviamente cada uno es libre de decir lo que quiera. Entre las palabras y los hechos hay una distancia a veces un poco poco explicable, poco entendible. Hubo críticas desde el agro al tema de la suba del impuesto rural. Es un sector que, si se quiere, uno puede pensar que es muy amigable o que tiene una relación muy amable con el gobierno, ¿no? De hecho, el sábado va a ir Mauricio Macri a la rural, va a ir con María Eugenia Vidal, tengo entendido, y trascendió una encuesta que decía que una parte importante del campo iba a volver a apoyar a este gobierno. ¿Cree que a partir del segundo mandato van a tener que tener algún otro gesto más con el campo para renovar esa confianza, porque ya el campo le va a empezar a tomar examen, o cree que ese apoyo está sólido y que no va a cambiar? Mire, el campo, desde una relación tortuosa con el gobierno anterior, ahora tiene una cosecha récord de 147 millones de toneladas. Obviamente que eso responde al esfuerzo primario y de primer orden de las empresas del campo y de los hombres de campo, pero también tiene un acompañamiento de las políticas públicas que asfaltaron el camino para que puedan hacer esa cosecha récord, que consistió en una serie de políticas muy importantes. Entre las impositivas de la provincia bajó ingresos brutos al campo, como bajó ingresos brutos a todas las actividades productivas, porque creemos que tenemos que bajar la presión tributaria. Y te voy a decir algo que va a sonar raro, pero bajamos ingresos brutos y no subió el impuesto inmobiliario en términos reales. El impuesto inmobiliario subió lo mismo que el valor de las propiedades, ¿sí? Todos los años. Obviamente cuando le llega la boleta con el aumento... Dice, sí. ¿Pero cómo? Pero en realidad subió a la par de lo que subieron las tierras. Entonces se mantuvo constante en términos reales. Te podría decir año por año, pero sería muy tedioso. Así que se mantuvo neutro en estos años, ¿no? ¿Va a ser reelecta Vidal? Yo creo que sí. La verdad que María Eugenia, no sé cuán objetivo soy, pero es un milagro para la provincia. La verdad que llegó a la provincia porque se alinearon una serie de planetas. No habría llegado por los caminos convencionales de la política. ¿Y ahora se van a volver a alinear esos planetas? Parecen más alineados al frente de todos en este momento. Ahora ya no depende, una alineación de planetas implica una casualidad. Ahora no es nada más que casualidad, sino que son 4 años de... La escuchaba recién en el resumen a la expresidenta hablando de sensibilidad y eficiencia. María Eugenia está todo el tiempo obsesionada por los que menos tienen, va todo el tiempo a las escuelas a balancear los platos de comida, a ver cuántas vitaminas tienen. Está todo el tiempo pidiéndome que generemos recursos para hacer cloacas y agua potable, porque sabe que eso es lo que cambia la vida a los bonaerenses más vulnerables. No casualmente, la cobertura de cloacas pasó del 51% que habían
en pleno siglo XXI, ¿no? Niveles vergonzosos. 51% que había en 2015 a 55% en 2019. Eso quiere decir que 936.000 bonaerenses, de los de menos recursos, ahora tienen cloaca en sus viviendas. ¿Y usted se va a Nación? Está el rumor de que iba a reemplazar a Duhovne. Nadie está pensando eso. Estamos pensando en gestionar todos los días la provincia y en mostrarle a los bonaerenses también las razones por las cuales queremos que renueven la confianza en nosotros. Gracias, Lacunza, por a este vos. ratito. ¿Cómo se lleva con Moyano? ¿Con Moyano? Con Facundo Moyano. Bien, la verdad que nunca me he juntado con él, pero bien. Él es de River, ¿no? No, porque la familia es independiente, entonces yo soy de Racing. Pero Él no. eligió bien, él eligió Eligió bien. bien. Él es de River. Creo que no siguió a la familia. Gracias por este A ratito. ustedes.